Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, programa que como siempre comenzamos con las noticias más destacadas de la jornada a tres niveles, nacional, regional y local. Carmen Baragaño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar a nivel nacional. Más allá de la reforma laboral en el Congreso, ¿qué nos encontramos? Pues mira, la ley de familia incluirá un permiso de 7 días para cuidar a la pareja, los hijos y los mayores. Es una propuesta que lanza la ministra Belarra y que en este caso, bueno, pues que se incluiría dentro de esa ley de familia. Se unirían estos 7 días a los 3 que existen actualmente por asuntos propios. A nivel regional, hay que ir con datos del virus, me imagino. Exactamente. En Asturias ha habido 7 fallecidos, 1.137 nuevos casos de COVID, 425 hospitalizaciones, de las cuales 37 son pacientes en UCI y 388 personas que están en planta. Se domina, por tanto, la curva de esta sexta ola, pero los fallecidos, el número continúa siendo muy alto. A nivel Oviedo, un susto, creo. Un susto en Tudela-Beguín, efectivamente, una casa que sufrió un incendio en esta madrugada, pero afortunadamente no ha habido fallecidos. Bueno, afortunadamente las personas que vivían en ella, que creo que era una pareja de ancianos, ¿no? Sí, un matrimonio que parece que se dejaron la chimenea encendida y a partir de ahí empezó todo. Pudieron salir ilesos, sin ¿no? problema. Bueno, pues afortunadamente se queda en susto y eso sí, pérdidas materiales. Hablaremos a lo largo de la noche de hoy de temas que tienen que ver con la vivienda, no en cuanto a siniestros, sino en cuanto a precios, pagos de impuestos y demás. Ahora comenzamos, como siempre, con la cabecera porque ya nos espera el doctor Alain. Pues comenzamos el programa de esta noche de jueves hablando de salud. Como siempre, nos vamos a la consulta del doctor Alain en Candás. Ya nos espera. Creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Vamos en un momento con él. Doctor Alain, desde Candás, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de Asturias Televisión. Bueno, pues aquí vamos. Vamos a comenzar por ese repaso que siempre damos de cuál es la situación del coronavirus en Asturias, situación que veíamos antes al inicio del programa, 7 fallecidos en la jornada de ayer y 1.137 nuevos casos detectados. ¿Cómo cerramos estos 7 días? Bien por una parte y mal por otra. Mal porque siguen falleciendo personas en las UCIs y realmente es penoso. Es lamentable. Lo más doloroso de esta pandemia son todos los fallecidos que ha producido, ¿no? Sí. Si bien en Asturias va bajando el número de fallecidos a nivel español ayer, a nivel de todo el Estado español realmente era más de 400 y eso es preocupante, ¿no? Sí. Lo bueno es que sí, realmente ya estamos en la fase de descenso de la curva de una manera bastante rápida últimamente. En estos 2 últimos días ha disminuido de una manera bastante importante, pero bueno, sigue siendo menor la bajada que cuando apareció, ¿no? Creo que escuché unos datos esta mañana en la radio que decía que vamos 3 veces más lento en cuanto a la bajada, al descenso de contagios, que el aumento en su momento. Pero bueno, eso es buena noticia, pero insisto, lo más doloroso de todo esto siguen siendo los fallecidos, que todavía habrá alguno de aquí hasta que termine esta sexta ola. Claro. Llama la atención que descienden los casos, pero lo que decía usted, sigue habiendo muchas muertes. Sí, porque realmente hemos visto que los casos más graves son los que llegan al hospital y luego aún más graves a las UCIs. Y eso es gente que va a padecer y fallecer en algunos casos, ¿no? Sí que es cierto, pero esto es consecuencia de esa sexta ola que ha afectado a tantísima gente. Sí. Podemos decir que con respecto a un año, sí que la vacuna ha hecho posible, las vacunaciones han hecho posible que si bien el número de afectados ha sido muy superior a lo que teníamos hace un año, el número de fallecidos sigue siendo parecido, pero la letalidad de esta nueva variante, la Omicron, que está afectando a España, es menor incluso que la letalidad de
de un virus de la gripe, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que hablamos de un 1,5% de letalidad, pero ese 1,5% se transforma en cifras mayores según va afectando a más gente. El 1,5% de 100 son 1,5, de 1000 son 15, de 10.000 son 150, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuanto más afectados, esto puede repercutir en mayor número de fallecidos debido a esto. Es un cálculo matemático simple, pero es así. Claro. Por otra parte, entonces, entiendo por sus palabras que decía al inicio, la sexta ola podemos darla por dominada ya en esa cuesta abajo, ¿no? Sí, ya los últimos datos de esta última semana, incluso los 3 últimos días, desde el fin de semana, incluso en Asturias, demuestran bien a las claras que ya está disminuyendo esa sexta ola. Claro. Se levantan las restricciones en alguna medida. Por otra parte, la mascarilla continúa siendo obligatoria en el exterior, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho hoy que, bueno, que tiene unos días contados y que pronto se quitará. A la vez se plantean ya en muchos concejos los carnavales, con lo cual podría darse la paradoja de unos carnavales sin mascarilla, más allá de la que porta el propio disfraz, el que lo ponga. ¿Esto es ser audaces o inconscientes? Estamos hablando de la disminución, la desaparición paulatina, la disminución paulatina de la sexta ola. ¿Tú crees realmente que estos carnavales, que van a ser dentro de un mes aproximadamente, el fin de semana del sábado 26, domingo 27 de febrero, lunes 28 de febrero, martes 1 de marzo y miércoles 2 de marzo y el fin de semana siguiente, seguramente en Oviedo, ¿tú crees que a esas alturas, cuando muchos expertos, incluso matemáticos, dicen que dominaremos totalmente la sexta ola cuando llegue el mes de marzo, es consecuente plantearse volver a hacer desfiles? Hombre, yo francamente creo que no. Estamos padeciendo a día de hoy esta disminución de la sexta ola por las consecuencias de lo que hemos vivido en Navidades. E insisto aquí, por lo que se ha vivido en muchas calles de Asturias en relación con, ni más ni menos, que las cabalgatas. La semana pasada me preguntabas por la variante, la sigilosa, la silenciosa, ¿no? Bueno, pues esta variante de Omicron, una subvariante de Omicron, es 1,5 veces más contagiosa que la Omicron. Entonces, vamos a ver si tenemos las cosas claras. La semana pasada me decías también si hemos aprendido algo. Pues visto las promociones que se pretenden hacer por las calles con desfiles, creo que no. Y creo que realmente, si no usamos la cabeza, usamos nuestras experiencias de los meses anteriores, pues por desgracia vamos a tener una séptima ola. Pero aún hay más. Es que a mediados de abril celebramos la Semana Santa. Entonces, realmente, si nos volvemos a contagiar en plenos carnavales, pues tendremos la disminución de la ola a mediados de abril, cuando llegue Semana Santa y nos volvamos a infectar porque asistiremos a procesiones. Yo creo que no es el momento de plantearse una vuelta a normalidad tan básica o tan drástica, mejor dicho. Y pensar en desfiles y todo eso. Sí, es cierto, carnavales, las máscaras de disfraz no nos van a proteger para nada. ¿Por qué? Porque va a haber aglomeraciones de gente, va a haber sitios, incluso al aire libre, donde la gente va a estar amontonada viendo los desfiles. Creo, francamente, que no es el momento de plantearse esto. Es el momento de usar la cabeza, de usar la experiencia anterior y ser consecuente. Y esto es un aviso a navegantes desde el mundo sanitario al mundo de los organizadores, llámase políticos, llámase entidades privadas, que pretenden volver deprisa corriendo a una normalidad que todavía no tenemos consolidada. Y es lo que tenemos que pensar, en consolidar la normalidad, en no volver a caer en los errores que acabamos de cometer en Navidades, que han hecho posible este aumento tan brutal de contagios. Por tanto, realmente, yo desaconsejaría totalmente el poder volver a aglomerar la gente en desfiles, en pasacalles o en fiestas durante los carnavales. Así de claro. Vamos a ver en qué finaliza, ¿no? El tema de las vacunas. Vamos a ver, entra en su recta final la vacuna española IPRA. Bueno, algunos pueden decir, a buenas horas, ¿qué puede aportar la vacuna IPRA? Nunca es tarde si la dicha llega, dice el refrán. No si la dicha es buena, por cierto, porque una cosa dichosa siempre es buena. Eso lo decía mi tío Benito
que conocerán y saludarán en Boal, que lo llamaban Don Benito porque fue médico allí, Benito Fernández Díaz. Ajá. Pues nunca es tarde si dicha llega. ¿Por qué digo esto? Porque esta nueva vacuna, esta vacuna española, que entra en la última fase de pruebas, Sí. y si todo es positivo, empezará a producirse de manera importante a partir de julio, y hablan, la empresa farmacéutica que la va a producir, hablan de poder producir 600 millones de dosis al año, que es buena, es una vacuna de segunda generación. Sí. Una vacuna que es adaptable a las nuevas variantes de COVID que pueden llegar. Eso es muy positivo. Por eso dije que nunca es tarde si la dicha llega. Pero no solamente es eso, sino su conservación, no hace falta temperaturas muy bajas. Por lo tanto, sistemas de refrigeración muy intensos. Entre 2 y 8 grados puede ser conservada. Y se está hablando de que incluso podría ser, bueno, apta para una tercera dosis. Por tanto, aquí todo pinta bien. Pero, eso sí, tiene que pasar esta última fase de pruebas y ser aprobada. Pero ten en cuenta que también habíamos hablado que el Centro Superior de Investigación Científicas de España estaba hablando de un antiviral, un producto antiviral que era para aplicar bien en boca, bien en nariz, para impedir la entrada del virus en nuestro organismo. Y eso casi es mucho mejor que una vacuna, porque nos protege del contagio y protege a los que nos rodean de que podamos contagiarles, ¿no? Es destruir, digamos, el virus ahí en fosas nasales o en la boca, ¿no? Eso también está en desarrollo, pero bueno, siempre que vengan más soldados a esta batalla, bienvenidos sean. Bienvenidos sean, sin duda. Bueno, vamos con un término técnico, científico, que me llamaba la atención esta semana, que es la costocondritis derivada del COVID. Bueno, tú sabes que el COVID está dando muchas secuelas, no solamente el COVID persistente, y las secuelas no son el COVID persistente, las secuelas pueden ser una tos, pueden ser un cansancio exagerado, pero bueno, uno más. Pero insisto, esto son cosas que van apareciendo en la prensa y que tienen que ser sometidas a estudio, ¿no? La costocondritis es ni más ni menos que una inflamación del cartílago que une las costillas, cada costilla, con el esternón. Se ha visto que en algunos pacientes hay una inflamación de ese cartílago, lo que produce dolor. Además, lo más llamativo es que suele ser más bien del lado izquierdo del cuerpo. Y que ese dolor puede ser tan intenso que puede llegar a confundirse con una angina de pecho o con un infarto de miocardio. Mira, da la casualidad que esta semana tuve una paciente que vino a verme, que estaba con las dobles vacunas, que había padecido el COVID últimamente y que, aparte de querer hacerte una analítica, me comentó que sí que sentía ciertos dolores en esa parrilla costal, justo ahí donde el corazón, en una zona que ella pensaba que era debido a un problema cardíaco. Pues justamente esta paciente padecía esta costocondritis en esa zona tan llamativa. Pero claro, los pacientes suelen, además, cuando tienen un dolor, suelen apretar bien para ver si eso duele o no duele, y lo único que hacen es empeorar, ¿no? Esta inflamación de ese cartílago, pues como todas las secuelas duran unas cuantas semanas, suele desaparecer poco a poco, de la misma manera que también suelen desaparecer todas las secuelas de ese COVID persistente, como son también la pérdida de olfato y de gusto que aparecía con la variante Delta, ¿no? Es una cosa más, pero como te digo, todos estos estudios hay que dejarlos para ver en el tiempo realmente cuáles son secuelas persistentes y las que son solamente secuelas debidos al efecto directo de haber padecido la infección por COVID. Claro. Bueno, pasa usted consulta diaria en la Clínica El Molinón, en Gijón. Los pacientes llegan con miedo. Por ejemplo, esta señora, ¿no?, que atendía usted. Claro, siente ahí ese dolor, ese pinchazo, y ya enseguida lo asocia a una cosa de corazón. ¿Esto ha sido siempre así o ahora, después del COVID, hay más miedo aún? Esta paciente es joven, es una chica joven. El miedo no tiene límites de edades ni de fronteras. Sí que es cierto que hay mucha gente que, sobre todo la gente más propensa, más hipocondriaca, por así decir, es más propensa a pensar en lo peor, ¿no? A pensar que realmente esa infección por COVID le produce algunas alteraciones, algunos daños irreparables, ¿no? Pero yo creo que más que nada el daño que está haciendo el COVID, y lo estamos viendo, es en la mente de todos los que nos rodean, ¿no? Sobre todo
Y no solamente de la gente joven hipocondríaca, sino también de la gente mayor. Por ese miedo, bueno, pues eso, a infectarse. Ujú. Incluso hay gente joven que tiene miedo a infectarse, pero más que nada por temor a infectar a gente La gente mayor. mayor Sí, conviviente o sí, conocida, ¿no? sí. Sí que es cierto que ese temor de los pacientes y por eso esas llamadas de la gente a los centros de salud, es acudir a urgencias, la gente es mucho más sensible a cualquier tipo de dolor o alteración de su estado normal, ¿no? Ujú. Es lógico porque estamos viviendo una pandemia que produce una serie de efectos momentáneos, algunos efectos secundarios que son realmente, bueno, que tienen que estudiarse todavía. Claro. Bueno, por otro lado, como profesional médico, ¿cuál fue el momento? Se cumplen ahora 2 años, ¿no?, de la llegada del virus a España aproximadamente. Sí. ¿Cuál fue el momento que más le decepcionó de todo esto como profesional médico y el que más le llenó de esperanza? Voy a empezar por lo segundo, por lo que Ajá. más me llenó de esperanza, ¿no? Fue la reacción de la gente, sobre todo aquí en España, a la hora de cumplir a rajatabla el confinamiento, a la inmensa mayoría, ¿eh? No solamente el confinamiento, sino las medidas de seguridad. Yo creo que eso es realmente impresionante y es agradecer, ¿no? Y lo más decepcionante, lo que más me ha dolido, es que después de aquellos aplausos Mm, sí, de a las las 8 de 8, la a las tarde, 8 de la tarde, sí. que por cierto desaparecieron el 2 de mayo cuando la gente volvió a salir, ¿eh? Sí, sí. Después de ese reconocimiento a la labor de los sanitarios, reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, reconocimiento a la gente que trabaja y que trabajó y que sigue trabajando en las tiendas de alimentación y en el Ujú. transporte, Sí, sí. pues ahora mismo vemos una reacción frente al mundo sanitario, frente a la gente que trabaja en las tiendas de alimentación, donde hay una dosis de agresividad que a mí no me gusta para nada. Mm. No se puede pasar de héroe a villano en poco tiempo. El personal sanitario, que es lo que me toca a mí, está padeciendo de la misma manera que la gente esa presión constante de la situación pandémica. Esa presión Sí. es un sobreesfuerzo, es un estrés continuo, es un agotamiento eh, y por supuesto que la gente tiene que entender eso. Los pacientes, la gente que nos está viendo, tiene que entender eso. No se puede ahora, y es que hay muchos más casos de agresiones verbales o incluso físicas a personal sanitario, a todos los niveles, a nivel de la atención primaria y también en los hospitales. Creo que es lo que más me decepciona. Pero acuérdate, yo te lo dije la semana pasada, yo creo que el ser humano en el fondo sigue volviendo a ser lo que es, ¿no? Mm. Es un ser humano que cuando sufre pide auxilio y cuando todo va bien se olvida de aquellos que le auxiliaron y va un poco por libre, ¿no? Claro. Mi llamamiento es simplemente a decir a la gente que de la misma manera que ellos padecen y sufren, la gente que trabaja enfrentándose diariamente no solamente a la pandemia, al COVID, sino también a todos los procesos que conlleva el tratar a pacientes con todas sus patologías, pues esa gente, esos sanitarios, también están dando lo máximo, ¿eh? Y a veces no pueden dar más de sí. Así que yo lo que pido, sobre todo, es comprensión a la población en general por cómo estamos viviendo los sanitarios esta situación actual. Bien, la semana pasada, recordará, hablábamos del cáncer de mama metastásico. Bueno, hay que hablar hoy quizás de los cáncer o estas patologías, cancerígenas más comunes, ¿no? De las que incluso, bueno, pues ha aumentado la esperanza de vida. Hace unas fechas López Otín decía que ahora había más posibilidades de sobrevivir al cáncer que él acabe contigo, ¿no? Ahora que la investigación ha demostrado ser tan eficaz en el tema del COVID. Una vez pase todo esto, ¿el enemigo a batir sería el cáncer, precisamente? El enemigo a batir siempre ha sido el cáncer, ¿eh? Mm. Es una enfermedad mortal y está claro que si bien muchos pacientes no han sido diagnosticados a tiempo por esa saturación de servicios sanitarios frente a la pandemia, si bien algunos se han visto retrasados sus tratamientos por el mismo motivo, lo que dice el profesor López Otín está claro. Sí que hay cada vez más posibilidades de enfrentarse, de luchar y de sobrevivir a un proceso canceroso,
hay cada vez más terapias, incluso personalizadas, cada vez más personalizadas en esos tratamientos, pero está claro que esto siempre fue una lucha continua de los servicios sanitarios contra el cáncer. Nunca se ha dejado de lado. Algunas cosas se han retrasado en el tiempo, por desgracia, y el tiempo a lo mejor es lo que más juega en contra de aquellas personas que padecen el cáncer, ¿no? Claro. Pero está claro que el cáncer es el enemigo a batir. Investigadores como el profesor Carlos López Otín han hecho posible el desarrollo de muchas técnicas, estudiando el origen de lo que es un cáncer en sí, podremos luchar de la mejor manera. Pero como te digo, es una patología que siempre ha preocupado, lógicamente, al mundo sanitario y que siempre está en el centro de sus experimentaciones. Pero ahí yo creo que hay que afrontar la situación futura diciendo a los que pueden invertir dinero, concretamente a los estados, en el mundo de la investigación, que lo hagan, que lo sigan haciendo. Porque se ha demostrado que gracias a la investigación, gracias a la inversión en investigación, se ha podido desarrollar en tiempo récord una vacuna, con sus más y sus menos, pero una vacuna que está resultando ser eficaz, y lo están demostrando las cifras de las que hemos hablado al principio. Pues hay que invertir en investigación para permitir que poco a poco vayamos haciendo desaparecer o podamos contener algunas patologías como es la del cáncer. Pues esperemos que así sea. Con ese deseo, con esa reflexión nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Saludos desde Oviedo a Candás, y si le parece nos vemos la próxima semana para ver si va descendiendo, bueno, pues el número de infectados y también, por supuesto, el número de fallecidos. Yo espero que sí, yo espero que sí. Y lo último, decir a aquellos que tienen la posibilidad de organizar futuras fiestas, que sigan con mucho ojo, que no caigamos y no repitamos errores del pasado. Yo creo que hay que aprender. Y por eso el hecho de mantener la mascarilla en la calle, yo sigo siendo partidario, porque la facilidad de contagio, aunque pensemos que mantenemos la distancia, es también grande en la calle, no solamente en los sitios cerrados. Y para despedirme, desde Candás, querido Juan, queridos espectadores, dar un saludo a toda la gente que nos ve y, cómo no, a mis nietos, Alicia y Luis. Ahí estamos, ahí estamos. Un saludo para ellos también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos muy rápidamente a la publicidad y a partir de la vuelta, bueno, pues en un par de minutos, vamos a hablar del mercado inmobiliario en Asturias, con dos temas sobre la mesa que están resultando tremendamente polémicos: el pago de la nueva plusvalía y también los valores de referencia a la hora de vender un piso, una casa, una propiedad. En un momento estamos de vuelta. Vamos a continuar cambiando totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de, bueno, pues temas que preocupan a los que tienen vivienda o aquellos que están en trámites de adquirirla. La semana pasada, como recordarán, hablábamos con Katia Domingo, presidenta de Asocias, que es la Asociación de Agencias Inmobiliarias en Asturias, y también gerente de la Agencia Domingo en Gijón. Bueno, hablamos con ella sobre esa radiografía, esa foto fija del sector inmobiliario en Asturias, y quedaban dos temas sin tratar que queremos abordar hoy. Uno es el tema del pago de la plusvalía y otro el de los valores de referencia. Creo que al otro lado de la línea ya tenemos a Katia. Katia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Katia, vamos a comenzar por el tema de la plusvalía, porque es un tema que, bueno, desorienta de algún modo, porque ha experimentado cambios, ¿no?, en las últimas fechas. Pues sí, ha esperado que hay cambios del tema de la plusvalía, te quería decir, porque hubo una sentencia en noviembre del Tribunal Supremo donde efectivamente anulan ya directamente los métodos que se estaban utilizando por parte de los ayuntamientos a la hora de calcular las plusvalías municipales. Se anula el método y en diciembre entra en vigor una nueva ley que establece dos métodos para calcular la plusvalía del ayuntamiento. Sí. ¿Qué pasa? Que esos métodos que se establecen tienen que ser aplicados por los ayuntamientos, concretamente de Asturias. No hemos tenido noticia todavía de ningún ayuntamiento que esté aplicando los dos métodos que nos dice esta ley,
y hay algo de incertidumbre, sobre todo con todas las compraventas que estamos haciendo, que hicimos en diciembre y en enero. No podemos decirles a ciencia cierta cómo va a actuar el ayuntamiento en estos casos. Los métodos son dos. Puedes calcular tu plusvalía municipal por el método objetivo o por el método real, que ellos llaman, ¿no? Uno es por valores catastrales, donde lo que hacen es, bueno, pues en función de los valores catastrales aplican unos porcentajes, y por otro lado es el método un poco objetivo, que es el de si tienes de verdad una ganancia o no la tienes, en función del precio que tienes de escritura cuando compras y el precio que tienes cuando vendes. Son dos métodos y escoges el más favorable a ti. Claro, si no se están aplicando hasta ahora, ¿cuáles se están aplicando? Realmente es que no se están girando. O sea, date cuenta que la mayor parte de los ayuntamientos, sobre todo los principales, Gijón y Oviedo, no tienen el procedimiento de autoliquidación. O sea, tú no vas y te liquidan, sino que tienes que esperar. Entonces, estamos a la espera. Realmente estamos haciendo compraventas y el ayuntamiento todavía no está girando esos recibos a los vendedores. Por eso, bueno, estamos esperando a ver cómo van a aplicar esos dos métodos. Pero bueno, la ley dice que son dos métodos por los que calculamos la plusvalía y que el más favorable es el que se aplicará a los dueños que venden. Claro. Bueno, esto está generando, entiendo, incertidumbre. Sí, porque mira, hoy por ejemplo yo tuve 2 firmas en notaría y la pregunta un poco siempre es la misma, ¿no? Los dueños, ¿qué pasa? ¿Quién me va a girar la plusvalía? ¿Cuánto va a tardar? Porque también es verdad que se dice siempre que, bueno, que tienes como 30 días después de la firma para el pago de la plusvalía, pero realmente no es así. Hay que esperar a que el ayuntamiento te la gire. Entonces, bueno, es incertidumbre de todo, de plazo y de, bueno, cómo van a girar esa plusvalía conforme a esos dos métodos y cómo se va a escoger el más favorable a las partes. Normalmente yo creo que si no hay ganancia patrimonial, es decir, si tú compras y vendes y tienes pérdida, pues el más favorable es no tener plusvalía municipal, ¿no? Sí. Pero está por ver todavía cómo los ayuntamientos van a girar eso, no lo sabemos. Claro, ¿os dan como profesionales del sector algún tipo de plazo o alguna explicación de cuándo comenzarían o por ahora es un silencio administrativo? No tenemos. Y además te digo que conforme a la pandemia que pasamos y que estamos pasando, hay retraso. De las anteriores había mucho retraso, por lo tanto ahora nos estamos comiendo el retraso de la pandemia, va a tardar. Yo creo que la gente que está comprando ahora y vendiendo sus propiedades van a tardar en pagar esa plusvalía porque tienen que esperar a que la gire el ayuntamiento y desde luego los plazos están siendo... hay gente que lleva más de 6-7 meses esperando porque les envíen la plusvalía y nadie les ha girado nada. Claro. Para aquellos que están esperando y que hicieron la operación antes de la entrada en vigor de la nueva ley, ¿hay carácter retroactivo o se tienen que ceñir a lo que había antes? No hay carácter retroactivo. La ley entra en vigor ahora en diciembre y es a partir de ese momento. Los de antes, de hecho, hubo unas determinadas compraventas que se hicieron justo entre la anulación de la sentencia y la ley y esas no tienen plusvalía. De nada, porque como se había anulado el método y no había otro método, pues toda la gente que vendió sus propiedades en esos 10 días no van a tener, eso sí que no tienen plusvalía. Quedaron fue exentos. Un beneficio total. Yo vendí, hubo 2 firmas que yo tuve en esos momentos y estaban muy contentos porque decían, bueno, nos hemos beneficiado de este plazo, ¿no? Sin embargo, las que son anteriores van a ir conforme al método anterior. El valor catastral, los valores catastrales conforme a los porcentajes que marcaba cada ayuntamiento. En tu opinión, como profesional del tema, ¿cuál sería más beneficiosa? ¿O depende del caso? Vamos a ver, yo creo que en el momento en que el dueño justifica que no ha tenido una ganancia, que no ha ganado con su compraventa, que ha vendido en, no sé, por decirte, en 80 y tiene que vender ahora en 60, yo creo que no habría más. O sea, no puede ser que una persona venda su propiedad y se vea perjudicada. Hemos visto muchísimos casos de gente desfavorecida que por necesidad pues de hipotecas, de embargos y demás, ha tenido que vender su vivienda en precios, pues bueno, de mercado incluso a la baja, y sin embargo el ayuntamiento vino y le dio una plusvalía de 3.000 euros. Pues no, eso no es razonable. Yo, desde el punto de vista un poco de agente profesional y por toda la gente que tratamos y los consumidores, entendemos que si hay una pérdida demostrable, no debería de haber plusvalía del ayuntamiento tampoco. Claro. Bueno, el otro tema a tratar sería el de los valores de referencia, algo que también está generando controversia, ¿no?
Pues sí, este es un tema muy controvertido, como bien dices. A partir del 1 de enero, Hacienda, el Catastro, ha decidido publicar en todo el territorio nacional unos valores de referencia que vienen en el Catastro. Yo creo que todo el mundo puede verlos. Es interesante que cada propietario sepa cuál es el valor de referencia de su vivienda. Poco se ha dicho de esto y la mayor parte de los dueños nos vienen y no saben qué es este valor. Pero desde el 1 de enero nos encontramos que el Catastro ha publicado todos los valores de referencia en las fichas catastrales. Tú cuando entras en la página de Catastro virtual puedes ir al valor de referencia y puedes consultarlo. ¿Qué pasa con este tema? Pues que a partir del 1 de enero ese valor de referencia es el que marca el pago del impuesto. ¿Qué quiere decir? Que alguien que compra un piso en 80 y para Hacienda, en este caso el Catastro, vale 100, pues va a tener que tributar por 100. Pues esto es algo, estamos teniendo muchísimos problemas porque nos hemos encontrado ya con compraventas. Hoy, precisamente, vendíamos un piso aquí en Gijón, en el Bibio, concretamente, y lo vendíamos en 315.000 euros y para Hacienda el valor de referencia son 334.000. Me acuerdo muy bien porque es que lo acabo de vivir. O sea, es algo que nos va a pasar continuamente. ¿Qué pasa? Que estos compradores se ven muy perjudicados. En este caso era el 9% lo que tienen que pagar y es el 9% sobre los 334, cuando no les cuesta 334. Ese piso ya lleva muchísimo tiempo a la venta y el valor de mercado son 315. Claro. Pues 1.800 euros más que tienen que pagar de impuesto, más o menos. Claro. Pues imagínate hoy en notaría, un disgusto tremendo. Y al final no sabes tampoco cómo explicarlo, porque no hay opción a recurso, tienen que tributar por eso. Normal. ¿Hay opción a retroceder, a volver a la situación anterior, o debido a los problemas que puede plantear, o esto ya es inamovible? Pues yo insto un poco a la administración, pues efectivamente, a que valoren este tema, porque la verdad es que nos parece del todo injusto, porque bueno, ellos se basan en que son valores de mercado, que sacan de las compraventas realizadas inscritas en el registro, pero la verdad es que en ciertas zonas no concuerdan con la realidad y quizás no están bien adecuados a la realidad del mercado. Por lo tanto, no lo sé, todo esto está empezando, llevamos un mes, pero claro, esto va a ser una revolución. Yo creo que la gente todavía no se ha dado cuenta de lo que conlleva y luego hay un perjuicio muy claro, y es que estamos diciendo de que en muchas zonas lo que va a pasar es que se eleven los precios. Claro. Y claro, es que precisamente lo que hablamos siempre, que lo que no queremos es que los precios suban, pero si la administración nos obliga, es que no sé qué va a pasar. Claro. En vuestra opinión, ¿tiene que ser el mercado quien marque los valores? Por supuesto, mira, nosotros como agentes inmobiliarios tenemos muy claros los valores de mercado por compraventas efectivamente realizadas, pero es que no solamente eso, es que cada piso o inmueble concreto vale lo que vale, es decir, Hacienda siempre habla de que se tiene que tributar ese 8 o 9% por el valor de mercado real. El valor de mercado real tiene que ser inspeccionado por alguien, o sea, no puede ser que a veces nos encontramos que en un mismo edificio un piso vale 300 y el otro vale 250. ¿Por qué? Pues porque el de arriba está reformado de lujo, se ha metido una reforma impresionante y el de abajo pues está para reformar entero. Luego, por ejemplo, nos encontramos con muchos inmuebles que están pendientes de derramas de fachada. Claro, ese inmueble para Hacienda vale 300, pero no se están dando cuenta de que hay una derrama de fachada de 30.000 por vecino. Claro. Entonces, no se valora el inmueble concreto. Y yo creo que lo que falta en este caso es que la administración decida que tenga que haber una tasación real, es decir, tiene que haber una persona que haga una tasación real de esa vivienda y que conforme al Estado, el edificio, la comunidad y demás, pues se valore de verdad el precio de mercado. Claro, no queda otra. Claro. Katia, el otro día hablábamos del tema de los alquileres, bueno, sobre quizás el miedo de algunos propietarios a poner el piso en alquiler. Bueno, después de la emisión de la entrevista, nos remitieron un correo electrónico en el cual, bueno, pues se nos decía más o menos, voy a traducir porque era bastante extenso, una persona alquiló o puso en alquiler un piso y firmó un contrato por 1 año. Sin embargo, el alquiler ya se va prolongando por un espacio de 5 años. Nunca ha habido retrasos en el pago ni nada. Pero ¿en qué situación jurídica se encuentra al tener un contrato firmado solo por 1 año con el inquilino y no haber renovado ese contrato?
Vamos a ver, la ley lo que habla es de que los plazos son de 1 año prorrogables a 5. Entonces, está en razón en este caso el inquilino. ¿Por qué? Porque cuando haces un contrato por vivienda habitual, la ley te marca que como mínimo tiene que ser 1 año prorrogable a 5. Tú como propietario durante 5 años no puedes echar ese inquilino y no se necesita prórroga ni hacer un nuevo documento. Tú en el momento que haces un contrato de alquiler por 1 año, no es por 1 año y luego te vas. Si es para vivienda habitual, porque sí que es verdad que hay ciertos inmuebles que se alquilan por temporada. Si tú justificas que es por una temporada de verano, que es una temporada de trabajo y que a los 7, 8 meses te vas porque es lo pactado, eso sí. Pero si tú haces un contrato por vivienda habitual, por 1 año, la ley te dice que obligatoriamente tienes que renovarlo por 5 a ese señor, a ese inquilino. Por lo tanto, tú como propietario no puedes alquilar un piso por 1 año. Porque el mínimo que te está marcando la ley son 5. Si querías 1 año y que el inquilino se fuera en 1 año, tenías que haber especificado en el contrato que no es para vivienda habitual. Es para una temporada, por un trabajo, por una circunstancia concreta. Entonces, quizás en este caso habría que examinar qué tipo de contrato se hizo y si no se dijo nada, el inquilino puede tener razón y no puedes echar al inquilino durante 5 años. Porque la ley se lo permite, porque para vivienda habitual es el mínimo que se establece. Claro, entiendo que durante ese periodo inicial de 5 años la renta no se toca tampoco, ¿no? La renta no se toca, sí, el IPC, tú puedes subir el IPC, pero la renta no se toca tampoco. Claro. Y si a los 5 años, ahí sí, el propietario ya puede decir, oye, pues te vas, o se terminó el contrato, a los 5 años puedes tomar esa decisión. Pero si nada le dices, se prorroga otros 3, cuidado. Claro. La ley lo marca muy claro, o sea, tienes que atenerte un poco a los plazos que marca la ley. Para vivienda habitual es 1 año prorrogable a 5. Durante 5 años la renta es la renta, le puedes subir el IPC, pero tampoco le puedes echar. Claro, inamovible en este caso. Bueno, pues duda solventada y también aclarado en buena medida el tema de la plusvalía y el de los valores de referencia. Katia Domingo, presidenta de Asocias, que es la Asociación de Agencias Inmobiliarias en Asturias y gerente de la Agencia Domingo en Gijón. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, las dudas que plantea el mercado inmobiliario a debate, a solución, en este caso, bueno, con la participación de Katia Domingo. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. No abandonamos, continuamos el programa de hoy, no abandonamos los temas que tienen que ver con la vivienda, porque a partir de este momento vamos a hablar con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Saludamos ya y agradecemos su presencia esta noche. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, me decías, el mes pasado se han vuelto a celebrar las reuniones presenciales después de casi 2 años, ¿no? Donde se tuvieron que anular por el tema de la pandemia. Vamos a ver, ¿cómo se está llevando ese atraso de reuniones? ¿Vais dando salida? ¿Cómo se está...? Sí, vamos celebrando reuniones de más urgente a menos urgente. Sí que al final tenemos que hacer una reunión con cada comunidad. En cuanto a que acumulamos retraso, cuando podíamos celebrar reuniones, pues no nos está habilitado esa opción. Ahora mismo pues acumulamos muchos ejercicios sin cerrar o aprobar y eso da lugar pues a una reunión que no quita de que, aparte de tratar lo ordinario, que son las cuentas, la presentación del presupuesto, el cambio de junta rectora y otras cuestiones, pues bueno, hay asuntos que quedaron un poquitín por resolver y hay que darles salida. Claro. ¿Y cuáles son, si pudiéramos decir, ¿no?, esos casos tipo, esos casos que más se repiten, no los más urgentes, sino los que detectáis que en todas las comunidades, pues dices, oye, esto es denominador común, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un caso que se presenta en casi todas las comunidades y es el que ejerció la figura de presidente, que se vio abocado, pues bueno, a estar más de un ejercicio, 2 años, 2 años y medio, 3, y esta persona, pues bueno, no es que en el desarrollo del trabajo pues no quisiera hacerlo, sino que ahora que ve la posibilidad ya de renovar,
pues nos está pidiendo el celebrar una reunión para no continuar en el cargo de presidente. Ese es un poco el denominador común que más se nos presenta en casi todas las reuniones que tenemos que celebrar. Lo que tiene que ver con cuotas y el ejercicio, sí que nosotros en este tiempo en el que no pudimos celebrar reuniones, sí que adelantamos a los propietarios pues el cierre de las cuentas, toda la información que tienen a su disposición mes a mes, pero cuando acabamos el ejercicio hacemos el estudio entero del ejercicio y hubo algún caso que subimos las cuotas porque el presupuesto pues necesitábamos actualizar las cuotas, no lo pasamos por junta de propietarios al efecto, pero sí justificamos el porqué y trasladamos a los propietarios si en un momento dado pues ellos consideraban que no debería de subirse, motivada esta razón, y al final bueno, no tuvimos respuesta negativa en este aspecto y se subieron cuotas. Entonces bueno, fuimos saliendo del paso en la medida que pudimos, pero por ejemplo la figura del cambio de presidente no la podíamos llevar a efecto, salvo que hubiera una baja pues justificada, bien porque haya vendido el piso, bien porque haya fallecido, otras cuestiones, pues bueno, que sí hemos renovado porque así lo demandaba la comunidad y no teníamos otra opción, pero ya son casos muy puntuales. Muy puntuales. Para tranquilidad de los vecinos, aunque durante 2 años, o casi 2 años, no hubo reuniones, las comunidades continuaban funcionando, es decir, lo urgente se solucionaba, quedaba aparcado un poquito lo menos urgente, aunque para muchos urgente es todo, ¿no? Efectivamente, sí, depende de la óptica con que se mire la urgencia, pues bueno, puede serlo o no serlo, depende de quién sea el que en un momento dado pues demande una actuación o el propietario que tenga otra consideración distinta a la que tenemos nosotros o el resto de propietarios. Sí que hubo un momento en el que no se podía hacer reuniones de ningún tipo, sí que luego posteriormente se habilitó la opción a hacer reuniones, por un lado, para tratar asuntos que fueran no aplazables o urgentes, o también se habilitó la opción de utilizar otro tipo de formato de reunión que no era la tradicional que estábamos desarrollando con normalidad, la de junta presencial, pues en un lugar habilitado al efecto. Sí, se habilitó la opción de hacer pues una votación postal, la opción de medios telemáticos para desarrollar reuniones. Todo esto, pues bueno, sí que palió la necesidad de que en un momento dado había que tratar un acuerdo y no podíamos tomarlo por culpa de que no teníamos herramientas. Sí las teníamos, sí se abordaron, pero hay otras cuestiones que bueno, quedaron un poco relegadas y ahora nada, tendremos que tirar del hilo y ponernos a hacer la reunión. Claro. Bueno, vivimos tiempos, semanas de mucho frío, de muchísimo frío. Entiendo que las calefacciones a tope, pero claro, también hay un gasto disparado, hay un gasto que está por las nubes. ¿Cómo podemos tratar de ahorrar de alguna manera, de no pasar frío en casa, que ya, bueno, pues sería muy penoso, pero a la vez, bueno, tratar de lograr ese equilibrio que no sea una sangría constante? Por un lado hay dos factores en los que podríamos intervenir. Uno es el uso de la propia calefacción, pues ver de qué manera pues hacemos un uso óptimo de lo que nosotros necesitamos dentro de la vivienda y ver dónde podríamos actuar para reducir pues en cierta medida el consumo que tengamos. Me explico, por ejemplo, si hay una estancia de la vivienda en la que no utilizamos, pues ese radiador podríamos cerrarlo y con el consiguiente ahorro en un gasto que no vamos a llevar a cabo por culpa de que ese servicio, pues al estar cerrado no está produciendo gasto. Tenemos que tener en cuenta también, pues bueno, ver a nivel de la vivienda algo que haga que tengamos una temperatura o podamos codificarla de tal manera que se encienda unas horas o se cierre otro. Esto lo hace un termostato y un termostato no hace falta ir al mercado al más preciso, tampoco al más sencillo, pero un termostato en el que podamos regular por horas y temperaturas y que ese termostato haga la función de apagar y encender y tener una temperatura dentro de la vivienda pues bueno, de manera confortable y asociada pues bueno, unas pautas que nosotros predefinimos en el termostato y con eso pues bueno, tener una regularidad en el consumo. Luego, bueno, está claro que es obvio que no se puede ventilar teniendo los radiadores encendidos, entonces lo que es la ventilación, pues bueno, llevarla a efecto pues en horas que no tengamos calefacción o en un momento dado pues la ventilación tenga su efecto. No hace falta tampoco ventilar, digamos, un tiempo excesivo, a veces con 10-15 minutos es suficiente. Sí que a lo mejor puede haber una estancia de la vivienda que demande un poco más de tiempo, o sea, una cocina, un baño, pero bueno, ir controlando un poquitín qué hace falta y qué no hace falta y con eso
adecuar un poco lo que es la ventilación, cerrar las ventanas, tener bien sellado lo que es el cierre de las ventanas y bueno, muchas otras cuestiones que al final reducen el consumo sin comprometer lo que es la confortabilidad. Y luego tenemos que resaltar otro aspecto, que es el contacto que tengamos con la empresa suministradora de gas. Sí. Hay que revisarlo, partimos de unos precios que están incrementándose y eso da lugar pues, bueno, a un incremento del gasto que a veces se puede combatir pues, eligiendo el operador que en un momento dado se adapte mejor pues, a nuestras necesidades, a nuestro consumo y tener un precio pues, bueno, dentro de lo que hay, pues el mejor que podamos tener para nuestro consumo y eso también reduciría la factura. Pues abordando un poquitín todas estas cosas. Esos tres pilares se podría ahorrar algo. ¿Cuánto puede valer un termostato normal? O sea, no lo que decías, ni el más top de la gama, ni el más... Sí, hay termostatos pues, bueno, analógicos o digitales. Nosotros apostaremos por el digital en cuanto a que es más preciso. El analógico, pues bueno, es un poquitín menos preciso. Es una configuración que da lugar pues, a algún cambio que en un momento dado el digital lo ajusta más. Estaríamos hablando pues, del orden de 80-90 euros hacia adelante. Hay termostatos de 40 euros y los hay de 300 y de 400. Pero bueno, uno ya que cumpla en cierta medida pues, mucho de lo que nosotros podamos demandar sin falta de mucha sofisticación, pues andaría pues, a partir de los 80-70 euros. Correcto. Bueno, por otra parte, leía el otro día que había, bueno, no sé si un volumen muy elevado, pero al menos un volumen de obras de rehabilitación. Rehabilitación de vivienda, rehabilitación de fachada. Bueno, todo esto, ¿cómo se aplica? ¿Por derrama, por subvención, una mezcla de las dos? ¿Depende el caso? Bueno, estas subvenciones y ayudas que hay pues están enfocadas por un lado a nivel individual, que cualquier propietario podría acogerse siempre y cuando cumpla los requisitos que estén pues, marcados en la propia disposición o a nivel comunitario. Si es a nivel individual, pues ya sería el propietario en función de lo que quiere hacer, el desarrollo de la obra, el consiguiente pago y cómo canaliza la subvención ya a título individual sin afectar a elementos comunes. A nivel de comunidad, esta actuación pues ya implica un quórum para llegar a aprobar lo que es la obra de rehabilitación, lleva implícito el quórum que la normativa de octubre pues lo redujo a la mayoría de los propietarios y en el momento en el que alcanza ese quórum ya es obligado a cumplimiento para todos. ¿Cómo se aborda la obra? Pues hay muchas opciones. Se puede abordar pues, en plazos vía derrama, pues, estableciendo pues, un importe cada mes, cada bimestre, se puede financiar, se puede acoger a la empresa que en un momento dado haga la obra que establezca otro tipo de condiciones de pago o ventajas. Entonces, bueno, hay un cúmulo de opciones que en un momento dado, pues en cada obra habría que valorarla y serían los propietarios los que con el quórum establecido de la mayoría se posicionaran por una opción u otra. Claro. Hablábamos el mes pasado de unas subvenciones, una línea de subvenciones europeas tremendamente interesante. Vamos a recordarlo, si te parece. Bien. Bueno, porque en estos tiempos de aquí, pues siempre es a tener en cuenta, ¿no? Sí, hay una línea de ayudas que bueno, le pone Europa a disposición de los Estados miembros, en este caso de España, ya lo desarrolló con un Real Decreto, están las autonomías para continuar el desarrollo y al final lo que tiene por objeto, pues bueno, es dotar de subvenciones pues una serie de actuaciones. A nivel de comunidad, todo lo que tenga que ver con el ahorro energético pues va a tener una subvención, establece unos requisitos del 30% de ahorro de energía primaria no renovable y luego esa obra directamente estaría subvencionada en función de la cantidad de ahorro de energía primaria no renovable que consigan. Partiríamos de un 30 y a medida que vamos avanzando el importe de la subvención sería mayor. También hay fondos destinados a otras actuaciones que tengan que ver con esta mejora que no tiene que ser específicamente pues a lo mejor la instalación de paneles solares, sino la mejora en la envolvente y otras cuestiones. Y también está habilitada una ayuda a nivel de hacer un informe de evaluación del edificio, no al propio uso como es el que están obligados los edificios de más de 50 años, sino un informe de evaluación en el que indica en qué situación tiene el edificio, qué opciones hay de mejora, canalizando estas mejoras por las subvenciones y valorar cada una de ellas para pues, someterlas a estudio en junta de propietarios. Y este informe está también subvencionado, que la comunidad pueda contar con recursos para saber qué tiene, qué puede hacer y a qué líneas de ayuda se podría acoger. Y luego los fondos New Generation también tienen bueno, otro tipo de
de actuaciones que tienen que ver con digitalización y otras cuestiones que bueno, pueden afectar o no a la comunidad. Entendemos que a nivel individual lo que es la digitalización va enfocado ya para otros aspectos y habría que ver un poquitín pues, bueno, lo que tenemos en la comunidad, a dónde podremos apuntar y a qué podríamos acogernos. Es el momento de hacer un estudio y ver si encajamos y si la comunidad pues, tiene a bien llevar a cabo pues, algunas obras de las que encaje. En vuestro caso entiendo, bueno, se hace ese estudio, oye, merece la pena llevarlo adelante, vamos a llevarlo adelante. Correcto. Sois vosotros los que lleváis todo el tema, ¿no? Bueno, llevamos parte del tema, sí que por ejemplo la celebración de la reunión, lo que es la inclusión en el orden del día, lo que es la elaboración del acta y luego todo lo consiguiente, pues bueno, participaremos directamente en muchas de las actuaciones a las que dé lugar la obra y otras ya tienen que ver pues a nivel de empresa u otros elementos que se incorporan en hacer la obra, los que tienen que intervenir pues en el proceso que les toca, pero nosotros sí lo que es nos la gestión de todo ello. Bueno, vamos a ver, estáis inmersos en una campaña, digamos, de modernización, de hacer accesible, de hacerlo lo más cómodo posible para el vecino, para el usuario, lo que es la gestión de la propia comunidad. Conocíamos el año pasado a Gena, ¿vale? En este caso, y estáis ahora con una nueva aplicación para facilitar que sea todo, bueno, pues más inmediato, ¿no? Efectivamente, nosotros ya trabajamos con una aplicación en la que el propietario, pues bueno, puede ver en tiempo real lo que son las incidencias, cambiar la cuenta bancaria, ver facturas, ver recibos, bueno, todo lo que tenga que ver a nivel de comunidad, que se podría hacer de forma física en las oficinas, pues a través de la aplicación, el 90-95% de estas actuaciones a través de la aplicación, pues tendría resultado. Hemos incorporado otra nueva aplicación que recoge esto mismo e incorpora algún otro aspecto, como tiene que ver, por ejemplo, pues a nivel individual, si la factura de la luz o del gas con la que antes hablábamos, pues a través de la aplicación se puede solicitar un estudio ya específico para esa vivienda y ver si en un momento dado su contrato se adapta a lo que realmente usa o hay alguna mejora. Esto mismo podría ser a nivel de seguro y hay otra serie de aplicaciones dentro de esta aplicación que mejoran las que tenemos en la anterior aplicación y son más inmediatas porque van en tiempo real contra un servidor que está en la nube frente a la otra que va contra un servidor que tiene un periodo de actualización. En muchas cuestiones es inmediato y en otras no tan inmediato. Entonces, bueno, viene a complementar esta aplicación que teníamos, la mejora incorpora otras cuestiones y la cuestión es que los propietarios, pues en un momento dado, en la doble opción que tengan de elegir una u otra, que valoren y que se posicionen por cualquiera de ellas que más les interesa, claro. Claro, que puedan en este caso elegir. Entiendo que esto muy bien para los vecinos jóvenes, los que ya sean más mayores. Sí, es correcto. Sí que es verdad que el que tenga destreza a la hora de manejarse con el teléfono, independientemente de la edad, esta aplicación pues son muy intuitivas, son muy ágiles y no va a tener ningún problema en usarla. Sí es verdad que si no está pues al día en este tipo de estas cuestiones, al final da igual la aplicación que sea o el momento dado lo que queramos que haga con el móvil, si a lo mejor él solo usa para llamar y recibir llamadas, pues ahí sí que chocamos porque no podemos darle utilidad. Pero bueno, son casos concretos y no podemos evitarlos. Para ellos está la atención personalizada, ¿no? Efectivamente. Que no puede faltar, sin duda. Pues Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, en la calle Jersey City de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el mes que viene, a ver si vamos ya bajando esas horas de calefacción, a ver si eso va repuntando un poquito el buen tiempo. A ver. Esperemos que así sea. Gracias. A ti. Llegamos así al final de la entrevista y del programa de hoy. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en el YES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.